Se me ha olvidado. ¿En qué estábamos? No sé, paseando. Te voy a cortar el pelo, ven. Mirad qué guapo. Mi pie está debajo. Hasta que nos demos cuenta de que el dinero no se come. Esta tiene más mierda. Lo que hemos generado ha sido otro trabajazo. ¿Me ayudarás, no? ¿O vas a seguir grabando? Soy el trípode. Aquí hay una con mucho morro que se está haciendo pasar por pollo. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Cuando hicimos lo de los laureles, ya sabéis que montamos una tremenda con las piedras. Una de las cosas que vais a ver es cómo curramos otra vez, plantando piedras y moviéndolas. Las vamos a bajar todas aquí. Aparte tenemos mogollón de leña. Toda esta leña es mía. Pero aquí no pinta nada. Me voy a poner con el tema de la gasolina y el aceite de la motosierra. Gasolina mezclado con aceite y aceite para la cadena. No echéis aceite de freír, ¿vale? Aceite para mezclar con la gasolina, al 2%. Echamos el aceite. Ay, lo teníamos que haber hecho al revés, lo he hecho mal, tío. Hola, ¿dónde está la botella de Coca-Cola? Normalmente esto lo utilizo solamente para medir la gasolina. Y el aceite lo he hecho en una botella aparte y luego he hecho la gasolina medida. Pero me he equivocado y lo he hecho así. Pues bueno, también nos sirve. ¿Por qué lo hago así? Porque luego la botella de Coca-Cola la puedes agitar bien y se mezcla bien con el aceite. Un poco de más. ¡Ay! ¿Tenemos un embudo? Trae el embudo. Se puede utilizar una garrafa como estas, que sería lo ideal en vez de utilizar esto. Pero bueno. Entonces yo normalmente lo que hago es echar el aceite en la botella y luego echar la gasolina, no como lo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque mira cómo está el aceite ahí. Parece que se ha disuelto. Sí, se ha disuelto bien. Esto es un soporte de Amazon. 1,50 €. Toma. Y ahora... Tracatra. Mezclar bien. Uy, qué duro. Pepe. El aceite de la cadena. ¡Uy! Un bebé. Un pepelio. Ven aquí, cariño. Con cuidado no. Mucha gente echa aceite usado de la cocina a la cadena y cosas de esas. Y no merece la pena. No merece la pena. De verdad. Este chisme no sé si nos costó 15 €. Y tienes aceite para la cadena, bueno, por una eternidad. Y por ahorrarte, pues eso, 15 €. O sea, no merece la pena porque luego tienes que estar arreglando la motosierra. No sé por qué esta motosierra tiene cal. Para arrancarla, este es el de seguridad y este es el acelerador. Abrimos el de seguridad, pulsamos esto y a su vez esta pestañita la bajamos para abajo. Esto de aquí lo que hace es... No tengo que pensar. Se lo está inventando. Abrir el aire. No, al revés. Primero cerrar el cierras, aire. luego abres, como en el generador, ¿no? Eso es, pero en realidad cierras el aire. Lo que haces es cerrar el aire para que la concentración al principio de gasolina sea mayor y luego se queda en este punto. Entonces, de primeras tienes que tenerlo aquí. El acelerador necesita estar activado porque yo no voy a estar pisándole, yo voy a estar dándole aquí. Venga, le doy. ¿Habéis visto como cuando lo arranqué lo subí un punto? Porque si no se ahogaría la máquina. Necesitas meterle aire para que no se ahogue. Creo que es así, no lo tengo claro. Eso es. Ayer tuvimos visita inesperada, entonces nos dejamos a medias lo de la leña. Sabéis que vamos a hacer leña, ¿no? Pues ahí se quedó la leña, con los palitos para encender. Así que nos vamos a poner ahora a ello. Tachán, cajones de trabajo para la yegua.
aquella especie de silla que hay allí, se la pones a la yegua y entonces los cajones se los cuelgas por los lados. Estos cajones se abren por abajo, esto lo llenaban de abono y se abre y se cae el abono. Y antiguamente pues se lo ponían a la yegua y por el prado iba la yegua, tiquití, tiquití, abrían los cajones y caía el abono y abonaban el prado. Antiguamente y no tan antiguamente. Y no Todavía tan hay gente en antiguamente. este lugar que abona de esta manera. Sí. Y luego también para cargar a la yegua con algo que Nosotros- pese mucho para que no sean trabajos forzados. Y entonces le he dicho, ¿y por qué no hacemos una jardinera? Y yo le he dicho, pues no. Porque esto es algo que tiene muchísimo valor. Porque ya ni se fabrica, ni se usa, ni nada de nada. Pero esto es historia, cariño. Lo que hay que hacer es reformarlo un poco. Vale. Haced el favor de comeros vuestro pienso. ¡Brujas! Ábrenos aquí. El de Tito está más bueno. Sabemos que estáis ahí. Salir. Vamos, Manuela, hija, que aquí no hay nada que hacer. Que sí, que esto yo voy a aprender cómo va el cierre. Le doy con el pico para arriba y entonces se me ha olvidado. ¿En qué estábamos? No sé, paseando. Es verdad, una lombriz. Oh, qué rica. Hay que dejarla descansar un poco, ¿eh? Esta máquina es muy pequeña para esto. Y aparte me estoy dando cuenta de que no está muy bien afilada porque esto no tendría que pasar. El serrín, cuando hace polvo es porque no está bien afilada. No se caliente el motor, eso es lo que importa, que es una máquina pequeña y hay que cuidar la herramienta. Y nos vamos con esto a la huerta. Carga, casi, carga. Bueno, me costó. Igual esto ya sí que se puede abrir con la cuña. Vale. Mirad qué guapo. Precioso. Esto es sauce. Mira la que cargada va. Te voy a cortar el pelo, ven, con la desbrozadora. Con la desbrozadora. Así, ¡ra! Te voy a dejar a ras, como el prao. Nos vamos para la huerta otra vez. Y os preguntaréis por qué estoy haciendo esto. Y es que lo que quiero es que haga una función de acolchado para evitar la aparición de hierbas y mantener la humedad del suelo. Y aparte aportamos materia orgánica al terreno y alguna piedra que otra. ¿Os acordáis que aquí la amiga se volvió loca sacando piedras cuando hicimos lo de los laureles? Pues ahora otro trabajo más. Por cierto, si no visteis lo de los laureles, que nos metimos una currada bien guapa, os dejamos por aquí el enlace. O por aquí, no O por sabemos. allá, no sabemos dónde sale. Lo que hemos generado ha sido otro trabajazo. Tenemos que bajar todas las piedras que sacó. ¿Y por qué no las bajas tú? ¿Qué paso las sacaste tú? ¿Por qué tengo que currar yo siempre tus desgracias? Pues porque tenemos que levantar esta casa, cariño. Esta finca, no se Pues está mantiene sola. levantada ya, hombre. Yo ya estoy muy a gusto así como estamos. Vamos para allá. Aquí tenéis ¿Empezamos de arriba para abajo, no? ¿O qué? todo el reguero piedras que hay que bajar. Sí, mejor. Adámote una leche. Hay que bajar todo hoy. Pues no va a ser hoy. Esto es muy feo. ¡Corre! ¡Ay, sí!
Las que son así más grandes, lo que está haciendo Erika es un muro. Bueno, Un muro. no, esto no es un muro, pero aunque sea... Un arrejuntamiento piedril. Mira qué arte tiene. Esto, para hacer un muro bien hay que hacer una buena base y empezar de cero. Pues pero bueno, con que no se caigan, ¿vale? Y ya el día de mañana donde no haya tantas prioridades, pues esta será prioridad 1. Mientras no se caigan como esa de ahí. Como esa de ahí. ¿Qué estáis haciendo? ¡Corre que viene! A encontrar el escondrijo nuevo de los huevos. Mientras tanto, Erika trabaja. Voy a grabarla, por si descarrila, que sois testigos todos. Cuando se te vaya el carretillo, echas las patas y algo frena. ¿Me ayudarás, no? ¿O vas a seguir grabando? Soy el trípode. El trípode para algo es trípode. Otro día más de trabajos forzados. A dormir. A las chiquitines. Ahí están 4 ya en el palo. A dormir. Hala, hasta mañana. Muy buenas, gente. Pues aquí estamos otro día más y vamos a currar. Voy a seguir con el tema de las piedras que llevan ya ahí, pues no sé, llevan como 3 semanas y es hora de recogerlas, de quitarlas de en medio, ir limpiando esa zona e ir quitando trabajos que tenemos a medias. Espero que el audio sea un poquitito mejor, ya que estoy grabando con una GoPro que hemos adquirido y la intención es que la calidad tanto de vídeo como de audio mejore, para que lo disfrutéis. Luego os quiero enseñar un poco todo, la huerta, tengo algunas cositas más que plantar. Todo no va a ser rehabilitar cabaña, hacer cosas de... Ojalá pudiéramos solamente centrarnos en eso, pero la vida en el campo tiene mucho más. Nosotras también pretendemos buscar un poquitito pues la autosuficiencia, intentar en la medida en la que podamos, pues eso, como veis, tener nuestra huerta, cuidar nuestro terreno y hacer cositas que son pequeñas o parecen pequeñas, pero en verdad son muy necesarias y tan importantes como levantar muros o rehabilitar. Nada, esperamos que os esté molando. Si no os habéis suscrito, suscribiros al canal, dejarnos en comentarios lo que opináis sobre este precioso paraje y este bello lugar en el cual vivimos. No olvidéis darle me gusta, nos ayuda a crecer. Mueva la piedra que mueva, hay vida debajo, tío. Lo siento mucho, pero es que voy a quitar la piedra. Venga, chiquitinas. No voy a cargar el carretillo más, que si no luego pesa mucho. ¡Vamosita! ¿Os acordáis, como os dijimos en el directo, que muchas veces lo de hacer los muros de piedra no es tan sencillo? Por algo los canteros de antes eran canteros y era un oficio. O sea, no es una cosa sencilla de hacer. En el directo que hicimos hace un par de semanas
explicamos un poco por qué. Si os habéis perdido el directo, os dejamos el enlace por aquí. Nosotras queremos ir aprendiendo, de hecho ya estamos aprendiendo cositas. La huertina de Tony, muchísimas gracias, nos envió un libro referente a esto, os dejo la foto por aquí. Y la verdad que es un libro con un montón de información y la idea es en el futuro seguir un poco la tradición de este lugar y hacer muros en la medida en la que podamos, lo mejor hecho posible. Evidentemente nunca vamos a ser canteras porque eso es un oficio y lleva toda la vida. Voy a vaciar este carretillo, voy a hacer otro carretillo más y lo dejo por hoy, que tengo otras labores que hacer y al final también hay que ir dosificando un poco la fuerza, que si no el cuerpo pues luego va resintiendo. Y que pesan. Joder, Pepe, tú podías llevar unas piedras, majo. ¿No te parece? Podías llevar unas, ¿eh? Sí. Pues mirad, aquí hay una con mucho morro que se está haciendo pasar por pollo. Rosalía, tú no eres un pollo. ¿Qué haces aquí? Yo como lo que quiero. No os deja comer, ¿verdad? Rosalía, sal de ahí, venga. Venga. Vamos. Me asustan todos los demás. Venga, Rosalía, sal de ahí. Eso. Vamos, pollitos. Vosotros a casa, venga. Muy bien. Y ahora ya les dejo cenar. Les voy a echar un poquitito más de pienso. Que cenen y a dormir. Vamos a seguir con el asunto de las piedras, las piedritas de la carretera. Voy a ir bajándolo ya, que si no va a pesar un montón. A ver qué ocurre. Ay, madre. No sé si no tendré problemas para bajar la rampa, porque pesa un montón. ¡Ay! Se me ha descolocado el invento y todo.
ha metido el pico al final. Devuélveme mis patatas. Que me roban la comida. Que no. Que me roban la comida. Que ha metido el pico. Me estáis agobiando. Mírala. Me has ido al puchero. Que escucha, que ha metido el pico. Que Ya, ya. La patata. ¡Ay, puta! Lo voy a dejar por hoy. Me ha costado, la verdad, que un rato largo, sobre todo por el calor que hace. No es que haga mucho calor, pero tenemos estos cambios de pasar de 30 grados a de repente 15 que te deja el cuerpo baldado. Ya seguiremos mañana con las piedras, a ver si lo terminamos y pasamos a otra fase. Uf, ¿cómo lo hacían, chaval? Es lo que me pregunto yo constantemente. ¿Cómo levantaban estas casas, chaval? Estaban hechos de otra pasta. Y ahora vamos a plantar unas cositas que compré el otro día. Voy a preparar primero la huerta. Las cebollitas. Aquí están las albahacas y la verdad que no me gusta mucho este lugar, porque están un poco como rompiendo el sitio. Aquí tenemos las coles, ya veis que han agarrado súper bien. Una porribolla. Las acelgas, mirad qué pasada, cómo han cogido. Solo necesitaban un poco de temperatura. Y las lechugas. Voy a darle un meneo a la azada en esta zonita de aquí para plantar. Os voy a mostrar qué compré el otro día. Unas lechugas normales, unas lechugas de roble y 2 de perejil. A ver si esta vez el perejil nos aguanta. Y luego por aquí tengo... Lo he cogido por probar, ¿eh? No tengo muchas esperanzas porque esto necesita un suelo bien drenado y aquí tenemos un suelo un poco pesado. Hay bastante arcilloso, entonces no sé qué tal irán. Son zanahorias. Voy a empezar con las lechugas. Esta vez pretendo plantar las lechugas un poco más separadas. Bien. ¿A dónde va aquella? ¿A dónde vas, Kika? He pensado que voy a utilizar esta esquina para plantar el perejil ahí. Voy a coger un poco de tierra de la otra, que esta tiene más compost. Esta tiene más mierda. Bien. Y ahora me quedan las zanahorias. ¿A dónde vas, Engracia? ¿He visto algo? Tengo dudas con la zanahoria. Estaba pensando plantarlo entre las acelgas. La zanahoria tarda un poco en crecer. Y para cuando diga de crecer, estas acelgas van a estar gigantescas y van a estar haciéndole sombra. Entonces, no es válido. Así que me queda como opción después de las lechugas. Voy a plantarlo allí. Vale. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando plantaba lo que sea, lechugas, cebollas, siempre hacía la siguiente hilera tapando la anterior.
Pasa que, pues, veis que no le ayudaba mucho, ¿no? Hacía algo así. Así. Ahora ya con esto nos queda regar y listo. Esta es una de las cosas que queremos hacer este año. Y es pasar esta manguera para aquel lado de allí, pasando las tuberías de agua por estos tubos que pasamos cuando hicimos este suelo. Si no habéis visto cómo hicimos esta huerta, os dejamos el enlace por ahí arriba. Pues voy a engancharlo a esa toma de agua que tengo ahí y a regar. El perejil, a ver si nos aguanta en aquella esquina. Bien, sobra. Ya que estamos con el agua, vamos a ponerle agua a los pollitos. ¿Cómo se llena esto? Pues muy fácil. Ahora lo ponemos en el suelo. Tiene aquí unos enganches y hay que ponerlo y girar. Ahí está. Y ahora le damos la vuelta rápido. Listo. Bañado. Entrar para adentro. Hace un día espléndido. Tenemos un sol radiante. Voy a ver si no me cuezo. Son las 10 menos 20. Empezamos un poco tarde, pero es lo que hay. Algún día a la semana hay que dormir. Es que aquí hay un problema. ¿Qué problema? Pues que estas chismas se salen. Ya está poniendo pegas. 100 carretillos me bajé yo ayer. Sin un solo problema. Pues aparta porque igual... Sí, no sé si estoy en buen sitio, la verdad. Dice, grábame y me va a atropellar la tía. Eso Tengo no sé. miedo. Tengo miedo. Yo me voy a poner aquí. Tú piensa, intenta venirte hacia las sacas que te pararán el trompazo. Voy. Se va, se va. Corre, corre. Uy. Pues no ha sido para tanto. Qué poca emoción. Querías una hostia, ¿no? Bueno, Es que la estoy cargando menos, porque es que si no, es muy difícil de bajar, ¿eh? Tengo que subir con el pico, porque hay unas piedras que están metidas en el suelo que han dejado los de Adamo, y tengo que subir con el pico para sacarlas de ahí, porque están fatal colocadas. Me he tenido que cambiar la camiseta, que hace un calor ya, y subo con el pico. Vamos a darle caña a esa piedra que está ahí atascada. Ya voy a sacar pocas piedras. Quedan aquí alguna de estas y en aquella zona me queda algún cúmulo de piedras. Voy a intentar ir parando porque si te pones aquí no terminas. Y luego lo que quiero repasar es un poco el borde de la carretera, igual con una palita o algo para echar toda la tierra y piedras que han quedado en la carretera, echarlas un poco para adentro y casi que lo voy a dar por terminado. Vamos, vaya. Bueno, ya me queda solamente esto. Os preguntaréis por qué saco
las piedras que están metidas dentro de la zanja. Y es que mirad qué irregular han dejado el terreno. Y luego sobresaliente. Un poco más adelante hay algunas piedras que están también metidas, pero están pues a un nivel más bajo. Esto no importa porque con el paso del tiempo se va metiendo materia orgánica por encima, la materia orgánica va cubriéndolo y ya no se ven. Pero esos mondongos sobresalientes pues no los quiero dejar así, porque es horribloso. ¿Y por qué quitas lo pequeño si lo pequeño se puede quedar? Esto en verdad nos hace la función de grava cuando tengamos que hacer masa para echar suelo, porque hay un montón de curro todavía por hacer. Todo esto es gratuito, se lo quitas al terreno, lo dejas mejor. Cuando toque desbrozar, las piedras no te van a las piernas y luego pues estás aprovechando un recurso. Así que por eso también quito piedras pequeñas, porque esto luego lo vamos a aprovechar. Pues ya veis que de todas las piedras que quitamos, se quedó aquí este hueco. Así que voy a tratar de colocar esta piedra bastante firme ahí en ese lugar. Tenemos aquí un laurelito, no le vayamos a hacer daño. Esta piedra está bastante firme. Aprovechando de eso... Mierda, mi pie está debajo. Ahí está. Algo así. Ahora le meteré piedras aquí para hacerle calce. Aquí sí que sí, tenemos un agujero. Podemos meter las piedras, pero encima que quede tierra. Que es lo suyo, ¿no? Es que estos lo han hecho al revés. Han utilizado la tierra para tapar el agujero y luego las piedras por encima. Bueno, también hay que decir que había muchísima piedra, ¿eh? Ahora hay una cosa que quiero hacer por toda la linde y es repasarla con la pala, echar toda la tierra y piedras que han quedado en el asfalto, bueno, todo, un poquitito hacia adentro, para que la hierba no avance hacia el asfalto. A ver, que ha bajado medio carretillo y dice que está cansada. ¿Qué te ocurre? Eso, que estoy cansado. Mirar qué bien ha quedado. Ya hemos bajado todas las piedras. Está apareciendo ya otra cosa. La verdad que hicieron aquí buen destrozo. Claro, es que esta piedra que se queda ahí, o sea, es que luego viene la hierba y se come el asfalto. Literalmente se lo come. Ya. Entonces, esto que sobra me lo voy a llevar a un poco más abajo, que hay un poco de hueco. Hace un calor hoy. Explícalo bien. ¿Cuál es el problema? Explícalo bien. ¿Cuál es el problema de que hayan dejado esto así? Con toda la tierra, etcétera. Pues que quedan las piedras sobresalientes y luego a la hora de desbrozar, eso es pues muy incómodo, no puedes desbrozar nunca bien. Sin embargo, en un terreno liso, en un terreno llano, desbrozas y se queda pues una hierbita como tipo césped, ¿no? Más igualada. Y luego el hecho de que la arena y las piedras se vayan hacia la carretera hace que la hierba vaya viniendo hacia la arena y eso va haciendo raíces y rompe el asfalto. Entonces te come el asfalto. Por eso la terminación de lo que han hecho es muy mala. Nosotras hemos tenido suerte. Hemos tenido literalmente suerte. Hay en otros sitios donde les han dejado unas lindes que dan vergüenza. Vio mi cara de mala hostia y dijo, bueno, que esta me monta un espectáculo. Le dije que tuviera cuidado que no se cayeran piedras al prado, porque tengo gallinas y que la caravana y tal. Pero en otros sitios les han dejado el prado lleno de piedras. Han levantado encachados de piedra, han hecho lo que les sale de los... ¿Y sabes cuál es el problema? Que como nadie va a hacer nada, pues nada, todo por la pasta, señores. Hasta que nos demos cuenta de que el dinero no se come. Me está obligando a grabarla estos 5 minutos que está trabajando. Porque claro, no voy a salir solo yo. Bien, soñadores, nos despedimos esta semana. Habéis visto que aquí, aparte de lo de normal,
de la obra, pues siempre hay que hacer trabajitos pequeños que uno a uno suman y terminan siendo pues un currazo. Esperamos que lo hayáis disfrutado como siempre, ponernos comentarios, darnos like y nos vemos la semana que viene con algún enredo nuevo. No sé qué dirá la capataz, creo que me va a hacer una piscina. Hay que coger el pico, pero no es para hacer una piscina. ¿Cómo que no? ¿No? Entonces no lo cojo.